Déjenme que les cuente mi historia. No es de esas que salen en las noticias, no. Es una historia mucho más común, de las que pasan de puertas para adentro. Es la historia de un pastel de cumpleaños, de un teléfono que sonó en el momento justo y de una decisión que lo cambió todo. Es la historia de cómo descubrí que para mis hijos yo ya no era su madre sino su Gucha. Todo empezó el día que cumplí 80 años. Para mí era un día especial. 80 años es toda una vida, ¿saben? Me levanté muy temprano, con esa ilusión tonta que se tiene a veces, como si fuera una niña. La casa olía a bizcocho de limón, el de toda la vida, el que les preparaba a mis hijos, Ricardo y Marta, cuando se caían y se raspaban las rodillas. Puse la mesa bonita, con el mantel bueno, el de las fiestas, y los platos de porcelana que heredé de mi madre. Quería que todo fuera perfecto. Solo pedía un día feliz, un día en el que sentirme querida. A las 2 en punto, tal y como habíamos quedado, sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco de alegría. Abrí la puerta y allí estaban. Ricardo, tan elegante con su traje, y Marta con su bolso caro y su cara de preocupación de siempre. «¡Felicidades, mamá!», me dijeron a la vez, dándome 2 besos al aire, sin llegar a tocarme, como si tuvieran miedo de contagiarse de vejez. «¡Pasen, hijos! ¡Qué alegría!», les dije. Y en ese momento mi alegría era de verdad, pero duró poco. Entraron y sus ojos no me veían a mí. Sus ojos escaneaban el salón, los muebles, los cuadros, como un tasador que calcula el valor de un piso. Se sentaron y la conversación no fue sobre mí, ni sobre mis 80 años. Fue sobre ellos, siempre sobre ellos. Ricardo empezó primero. Me habló de un negocio, de unos terrenos en la playa, palabras y más palabras que yo no entendía del todo, pero el resumen era claro. «Mamá, es una oportunidad única», me dijo, acercándose un poco más. «Si me prestara 100,000 euritos, solo para empezar, para arrancar. Te los devuelvo en 1 año con intereses, te lo juro. Piensa que es una forma de asegurar tu dinero». Marta no esperó a que yo respondiera. Tomó el relevo con un suspiro. «Ay, mamá, hablando de seguridad, el coche me está dando unos problemas malísimos. El otro día me dejó tirada con los niños. ¿Tú te imaginas el peligro? He visto uno de segunda mano que está muy bien, pero se me va de precio. Si me pudieras ayudar con 30,000 para la entrada, hazlo por tus nietos, mamá, para que vayan seguros». Yo les escuchaba y era como si me estuvieran clavando pequeños alfileres en el corazón. Habían venido a mi 80 cumpleaños a pasar la factura de todos los pañales que les cambié, de todas las noches que pasé en vela cuando tenían fiebre. Me sentí vacía. Para no romper a llorar delante de ellos, me levanté con una excusa. «Voy a por el pastel, que se enfría». Fui a la cocina, respiré hondo y cogí mi obra maestra de limón. Le había puesto 80 velas, una por cada año de mi vida. Volví al salón, sosteniendo el pastel con manos temblorosas, dispuesta a olvidar lo que acababa de pasar y a celebrar. Pero la imagen que me encontré me partió en 2. Ya se habían puesto los abrigos, estaban de pie, mirando sus teléfonos móviles. «Mamá, qué pinta más buena», dijo Ricardo sin levantar la vista del móvil. «Pero es que nos tenemos que ir ya. Me ha surgido una llamada con un inversor que no puedo, de verdad, no puedo cancelar. Y yo tengo que ir a buscar a los niños a clases particulares», añadió Marta dándome una palmadita en el brazo. «Ya te llamamos luego, ¿vale? Guárdanos un trocito». Y sin más, se fueron. Escuché la puerta cerrarse, el sonido de sus coches arrancando y el silencio, un silencio tan grande que pitaba en los oídos. Me quedé allí, de pie en medio de mi salón, con un pastel de 80 velas sin encender. Me senté a la mesa, decorada para una fiesta que había durado apenas media hora. Y lloré. Lloré por la madre que fui y por la hucha en la que me había convertido.
Justo en ese momento, cuando pensaba que la tristeza me iba a tragar, el teléfono sonó. El susto casi me hace volcar el pastel. ¿Serían ellos? ¿Que se habían arrepentido y volvían? Descolgué con un hilo de voz. ¿Diga? ¡Tía Elvira! ¡Felicidades!, gritó una voz llena de chispa y de vida. Era Sofía, mi sobrina, la hija de mi hermana pequeña que vivía en otra ciudad. ¿Sofía? Mi niña, susurré, intentando que no se me notara la pena. 80 añazos, eso hay que celebrarlo. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y se arrancó a cantarme el cumpleaños feliz, desafinando un poco, pero con tanto cariño que sentí como algo dentro de mí se recomponía. Hablamos casi 1 hora. Me preguntó por mis plantas, se rió con mis chistes malos, me contó que había adoptado un gatito. No me pidió absolutamente nada. Solo me regaló lo más valioso que tenía, su tiempo. Cuando colgamos, yo ya no era la misma mujer que media hora antes. La tristeza se había ido, y en su lugar había una claridad fría, dura y afilada como un cristal. Vi mi vida entera pasar por delante de mis ojos. Y entendí. Entendí que el amor, si solo va en una dirección, no es amor, es abuso. Y tomé una decisión, la decisión más importante de mis 80 años de vida. El juego había terminado, y las reglas a partir de ese momento las iba a poner yo. Creían que me habían dejado rota, pero no, me habían dejado despierta. Y una mujer de 80 años con el corazón roto pero la mente clara es el ser más peligroso del mundo, porque ya no tiene nada que perder. ¿Y todo por ganar? Y entonces, ¿qué hace una mujer de 80 años con el corazón roto pero la mente clara? Deja de llorar y empieza a planear. Verán, cuando has vivido tanto, aprendes que el silencio puede ser el arma más poderosa. Y yo estaba a punto de empezar mi propia guerra silenciosa. Creían que me habían dejado rota, pero no, me habían dejado despierta. Y el primer paso para ganar una guerra es conocer a tu enemigo. Yo conocí a mis hijos mejor que nadie. Sabía que su codicia era un pozo sin fondo y que no se detendrían. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente sonó el teléfono. Era Ricardo. «Hola, mamá, ¿qué tal has dormido?», preguntó con una falsa amabilidad que ya no me engañaba. No esperó mi respuesta. «Oye, he estado pensando en lo que te comenté ayer. Es una oportunidad de oro, de verdad. Un amigo mío está a punto de cerrar un trato similar. No podemos dormirnos en los laureles, mamá». «Lo pensaré, Ricardo», le dije, con una voz neutra que me costó un mundo fingir. «¿De verdad, mamá?», dijo, su voz cambiando de la pena a una excitación mal disimulada. «No, mujer, no te molestes por nosotros». Pero su tono la delataba. «No es molestia, hija, para eso están las madres», dije. Y esa fue la mentira más grande y más satisfactoria de toda mi vida. Colgué el teléfono y sonreí. Habían mordido el anzuelo con sedal y todo. Ahora esperarían como 2 cachorros pacientes a que su dueña les diera el premio. Con esa nueva tranquilidad, llamé a mi abogado. «Ernesto, soy Elvira. Necesito una cita. Es urgente». La mañana que fui a su despacho llovía a cántaros. El cielo de Madrid estaba tan gris como mi corazón se había sentido en mi cumpleaños. Pero al caminar hacia el portal de su oficina, no sentía frío. Sentía una determinación de hierro. Don Ernesto me recibió con su amabilidad de siempre. «Elvira, qué alegría verte. ¿Un café?» «No, gracias, Ernesto. No vengo a una visita social», le dije, sentándome frente a su imponente escritorio de madera. «Vengo a desheredar a mis hijos». El hombre se quedó mirándome por encima de sus gafas. «Elvira, por Dios, esas son palabras mayores. ¿Una decisión así, tomada en un momento de enfado?» «No estoy enfadada, Ernesto. Estoy lúcida.
Por primera vez en décadas veo a mis hijos por lo que son, y no por lo que yo desesperadamente quería que fueran. El día de mi 80 cumpleaños, vinieron a mi casa, no a celebrarme, sino a presentarme sus facturas. Me pidieron 130.000 euros antes de que pudiera soplar las velas. Se fueron y me dejaron sola con el pastel. ¿Te parece eso un enfado pasajero? A mí me parece un diagnóstico final. Le conté todo. La llamada de Sofía, las llamadas de presión de Ricardo, el chantaje emocional de Marta. Ernesto escuchaba y su rostro pasaba de la preocupación a una profunda y triste comprensión. Entiendo, dijo finalmente, con un suspiro. Entiendo más de lo que crees. Procedamos. Dicté cada cláusula con voz firme. La casa, para Sofía. Los ahorros de una vida, para Sofía. Las joyas que supuestamente iba a vender, también para Sofía. Todo. Y entonces saqué de mi bolso un sobre. Y esto, Ernesto, le dije, es lo más importante. Es una carta. Es mi voz cuando yo ya no la tenga. La guardarás con el testamento y la leerás en voz alta, delante de todos. Es mi única y no negociable condición. Firmé aquellos papeles sintiendo que me quitaba 80 años de cadenas de encima. Salí de su despacho y la lluvia había parado. Incluso un tímido rayo de sol se colaba entre las nubes. Sentí que era una señal. El último año de mi vida fue un regalo, un secreto delicioso que guardaba solo para mí. Mis hijos, creyendo que la herencia estaba asegurada y que el dinero de las joyas estaba al caer, se volvieron increíblemente amables. Me llamaban, me invitaban a comer, aunque siempre terminaban hablando de sus problemas de dinero. Yo interpretaba mi papel de madre ingenua a la perfección. Mientras tanto, mi relación con Sofía florecía. Le envié como un regalo anónimo uno de los collares de la abuela. Esto no se vende, le escribí en una nota. Esto se regala a quien tiene un corazón de oro. Me llamó llorando, sin entender, y yo sonreí. Y así, 1 año y medio después de aquel cumpleaños, me fui a dormir una noche de otoño. Y ya no desperté. Me fui en paz, con mi secreto a salvo, lista para contarle a mi Manuel que había dejado todos nuestros asuntos bien atados. Ricardo y Marta estaban sentados, tiesos, vestidos de un luto que parecía de disfraz. Su dolor era una actuación. Su impaciencia, en cambio, era muy real. Sofía, a un lado, parecía un pajarillo asustado, con los ojos hinchados de tanto llorar de verdad. Ernesto, si te parece bien, podemos empezar, dijo Ricardo, mirando su reloj de lujo. El tiempo es oro. Ciertamente, respondió el abogado con una frialdad que heló la sala. Desplegó los papeles, leyó la introducción, los datos legales, todo con una lentitud exasperante. Ricardo movía la pierna nervioso. Marta suspiraba. Y entonces llegó al corazón del asunto. Yo, Elvira García López, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de mis bienes a mi querida y amada sobrina, doña Sofía Ramos García. El estallido no fue inmediato. Primero hubo un segundo de silencio absoluto. Un vacío tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj de pared. Vi la confusión en los rostros de mis hijos, como si sus cerebros no pudieran procesar esas palabras. Luego la confusión se transformó. El rostro de Ricardo se congestionó de sangre, el de Marta se descompuso en una máscara de incredulidad. «Repita eso»,
bramó Ricardo, poniéndose de pie. Su silla chirrió contra el suelo de madera. «Hay un error, tiene que haber un error», gimió Marta, mirando a Sofía con puro odio. «Tú, bruja, ¿qué le has hecho a mi madre?» «Esto es ilegal. La manipuló. Mi madre no estaba bien», continuó Ricardo, gesticulando. «La llevaremos a juicio, a usted y a ella». Don Ernesto dejó que se desahogaran. Cuando la primera ola de furia pasó, golpeó la mesa con la palma de la mano. Un golpe seco, autoritario. «Basta». Su voz resonó y mis hijos se callaron de golpe. Su madre era una mujer muy inteligente y sabía que este momento llegaría. Por eso me dejó esto. De un cajón sacó mi carta. El sobre amarillento, mi última arma, mi verdad. Me dio instrucciones muy claras, leerlas solo si cuestionaban su voluntad. Y vaya si lo han hecho. Así que escuchen la voz de su madre. Y entonces leyó. Queridos hijos, si Ernesto está leyendo esto, es porque vuestra codicia, como siempre, ha hablado más alto. Qué pena me da. Antes de que empecéis a insultar a vuestra prima, dejad que os refresque la memoria. Recuerdo perfectamente mi 80 cumpleaños. Recuerdo el pastel de limón que se quedó entero en la mesa. Recuerdo las 80 velas que nunca soplé. Recuerdo que vinisteis, sí, a pedir mis 130.000 euros. Recuerdo que os fuisteis porque vuestro tiempo valía más que mi celebración. Esa misma tarde, cuando me sentía la mujer más sola del mundo, me llamó Sofía. No para pedir, para dar. Me dio 1 hora de su vida, sus risas, su cariño. Me recordó lo que era sentirse querida. Os estuve observando durante este último año. Vuestras llamadas, vuestras falsas sonrisas, vuestra amabilidad interesada esperando el dinero de las joyas que os prometí. Qué triste espectáculo. Viendo cómo esperabais mi muerte, como quien espera un cheque. Así que tomé una decisión muy simple. Mi patrimonio, el que construí con vuestro padre trabajando de sol a sol, no es para pagar coches nuevos ni negocios dudosos. Es para premiar el amor verdadero. Por eso todo es para Sofía. Ella regará mis plantas. Ella cuidará de mis recuerdos. ¿Y vosotros? ¿Qué os dejo? Os dejo lo que me disteis. Os dejo el recuerdo imborrable de esta tarde, de vuestras caras al descubrir que no hay nada para ustedes. Os dejo la vergüenza. Os dejo el silencio que habrá en vuestro coche de vuelta a casa. Os dejo una vida entera para pensar en el precio real del pastel que no quisisteis probar. Esa es vuestra única y verdadera herencia. Firmado, mamá. Cuando la última palabra quedó flotando en el aire, ya no había gritos. Solo el sonido de la lluvia empezando a golpear los cristales. Ricardo se había sentado, encorvado, mirando al vacío. Parecía un hombre que había envejecido 20 años en 5 minutos. Marta lloraba en silencio, pero eran las lágrimas secas y amargas de la derrota, no las del dolor. Se levantaron sin mirarse y salieron del despacho, derrotados no por un documento legal, sino por la verdad desnuda. Sofía, con la carta entre sus manos temblorosas, me miró a través de los ojos de Ernesto, y en su rostro vi mi legado. No era la casa ni el dinero, era la prueba final de que aunque el amor de una madre puede ser incondicional, su respeto hay que ganárselo. Y ellos lo habían perdido para siempre. Déjame en los comentarios, ¿qué te ha parecido? ¿Ves justo lo que hizo esa madre? Suscríbete y da me gusta. Nos vemos.